Entonces, mis hermanos, estamos meditando en Hechos, capítulo 8, y hoy estaremos viendo del verso 26 al 40, ¿sí? Del verso 26 al 40. Entonces, te pido que puedas ir a tu Biblia, al libro de Hechos, verso 26 al verso 40, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Es decir, hoy terminamos con este libro, con este capítulo. Amén. Y haciendo un poco de introducción, recordemos, Felipe viene a raíz de una persecución que se desató después de la predicación de Esteban en el capítulo 7. El capítulo 8 comienza diciendo de que se dio una gran persecución, ¿no? Una persecución a todos los cristianos, a todos los que profesaban ser creyentes en Cristo, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, y de tal manera que ellos salieron dispersos como semillas. Y dentro de ellos, el libro de Hechos, en este capítulo, se centra en la vida de Felipe. Felipe desciende a un lugar llamado Samaria, un lugar rechazado, un lugar excluido por los judíos, pero Dios lo está llevando a este lugar llamado Samaria. Felipe predica en este lugar el evangelio, dice, predica a Jesucristo con señales, con milagros, y hay muchos convertidos. Pero también veíamos que dentro de estos convertidos hubo un hombre llamado Simeón el mago, ¿no? Y también vemos toda una historia en cuanto a él sobre una fe genuina y una fe aparente, ¿no? O qué es lo que debe prevalecer, las señales o el evangelio transformador en nuestra vida. Y ese es Felipe, teniendo un ministerio exitoso, allá fue visitado por los apóstoles, por Pedro y Juan, y Pedro y Juan lo dejaron a Felipe ahí predicando en Samaria, dando la venia de que el evangelio también tenía que llamar a Samaria. Y se estaba cumpliendo Hechos, capítulo 1, verso 8. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios, recibiréis poder, ¿no? Poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última la tierra. Y aquí vemos ya en Samaria, Felipe, ya en Samaria, y lo vemos con un ministerio exitoso, porque dice, más adelante en el capítulo 21, más o menos de Hechos, vamos a ver que Felipe se mantuvo en ese lugar predicando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, qué hermoso poder ver cómo Felipe de pronto llevó el evangelio a este lugar y su ministerio estaba siendo exitoso. Pero también hay algo interesante, ¿no? Vamos a ver cómo es que Dios lo llama y lo saca de ese lugar, ¿no? Lo va a sacar de ese lugar y vamos a ver ahora el corazón obediente de Felipe, ¿no? El corazón obediente que no se deja de llevar solamente por vista, sino realmente por el Espíritu del Señor, realmente por Dios mismo, ¿no? Entonces les pido que me acompañen a leer el verso 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto donde hay mucha gente. No, el desierto donde probablemente no encuentres a nadie, ¿no? Y aquí hagamos una pregunta, ¿no? Si tú fueras Felipe, para contextualizar un poco, si tú fueras Felipe, estás en un lugar llamado Samaria, donde muchos de los discípulos no se animaban a ir a predicar, pero producto de la persecución, tú has llegado a ese lugar y ves cómo Dios se está mostrando de una manera increíble, ¿no? Está haciendo señales, milagros, hay muchos convertidos, se están bautizando, has filtrado incluso al falso creyente, por así decirlo, o has confrontado a Simeón, uno de los referentes de este lugar, un mago, y de pronto tu ministerio está siendo exitoso, vienen los apóstoles, Pedro, Juan te dan la venia, porque también ves el manifestar, dice también el Espíritu Santo se derramó sobre estos creyentes samaritanos. Entonces ves todo esto, definitivamente es un ministerio exitoso, ¿no? Y uno podría decir, wow, Felipe ahí va a formar una iglesia en Samaria y va a continuar. Definitivamente, llevándolo a nuestro contexto, si Dios te usara y te llevara a un lugar así, nosotros ahora estamos en Pachacute, ¿no? Y de pronto está creciendo la iglesia, van añadiéndose personas a través de Zoom, mucha gente convertida, Julio César se convierte, cosas como esas, no, Julio César está convertido, pero cosas como esas comienzan a suceder y de pronto tú dices, wow, y yo en lo personal, les digo, amo la iglesia porque me doldría mucho que de pronto el Señor me diga, ¿sabes qué, Anderson? Sal de aquí y ándate al desierto de Huacho. Y, pero sería como que el Señor sería un golpe bien, bien fuerte, ¿no? O sea, algo así me imagino un poco a Felipe, ¿no? Porque de alguna otra manera él al evangelizar
presentas a Cristo, pero también tu corazón se allega a esas personas. Ya es un ministerio paternal, pastoral, ¿no? Hay un tema emocional también, ¿no? Donde te une a esas personas, donde no es que de pronto estabas haciendo mal las cosas y como estás haciendo malas cosas, te saco para llevarte a otro lugar. O sea, no era así. Su ministerio era exitoso, estaba yendo bien. Felipe estaba predicando a Jesucristo. No es que estaba haciendo algo malo y de pronto Dios lo vas a llevar al desierto como castigo. No es eso. No es ese el panorama. El panorama es de que Felipe estaba haciendo las cosas bien, pero de pronto Dios lo llama de esta manera, ¿no? Entonces, esto si tú le cuentas a alguien, así a la ligera, alguien te podría decir, pero ese es de necios, ¿no? ¿Cómo dejar un ministerio exitoso por irte a un lugar a comenzar algo nuevo o algo que ni siquiera entiendes qué es lo que vas a hacer? Como que dejar un ministerio fructuoso para ir a un desierto parece en realidad una necedad, ¿no? Esa es desde la perspectiva del hombre, pero desde la perspectiva de Dios es sabio poder obedecerlo, aún en llamados como esos, ¿no? O sea, es sabio poder obedecerlo y hoy vamos a ver eso, ¿no? Entonces, verso 27 dice, entonces él se levantó y fue. Es interesante esta frase, entonces, habla de una continuación al llamado, una respuesta al llamado, y dice, entonces él se levantó y fue. Esta palabra se levantó y fue es una obediencia ahí, ¿no? Una obediencia. Señor, ¿qué tal si lo voy a poner en oración? Pero no me pidas cuánto tiempo, ¿no? O sea, 6 meses quizás, y no sé, o primero me despido de mis amigos que he hecho aquí en Pachacútec, ¿no? De Luis, de Judy, de Luz, de todos los demás, me voy a despedir y después voy a ir a ese lugar. No fue así, ¿no? Entonces, dice, él se levantó y fue. Eso habla de una obediencia al llamado de Dios, ¿no? No pidió señal, o sea, qué interesante es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente era el Espíritu Santo que estaba hablando a su corazón. En este caso dice un ángel, pero más adelante vamos a ver que es el Espíritu Santo que está detrás de todo esto, ¿no? Entonces, definitivamente pudo haber usado un ángel lo usó a un ángel, definitivamente. Pero el que está detrás de todo esto es el Espíritu Santo. El libro es Hechos del Espíritu Santo. Y en todo momento vemos de que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Usó un ángel? Sí. ¿Pudo haber usado un hombre? También, ¿no? O sea, no hay problema, ¿sí? Entonces, dice, y se fue, dice, y él llegó a obedecer, ¿no? Esta orden, este llamado. Y dice, verso 27 dice, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, dice, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y de pronto vamos a ver un encuentro con un hombre bien peculiar. Dice, primero era etíope, segundo era eunuco, tercero era un funcionario de Candace, dice reina de los etíopes. Etiopía fue una tierra donde parte del África, Etiopía incluso, hasta hoy en día existe, pero aquel entonces incluso este lugar, este pueblo, esta ciudad era mucho más inmensa, ¿no? Hoy en día se ha reducido mucho más. Definitivamente aquel entonces era mucho más inmensa y más prominente, tanto así que tenía una reina o llamada la Candace, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, también en algún momento, en el Antiguo Testamento vemos cómo es que en el libro de, si no me equivoco, es Según de Samuel o Reyes, una reina, la famosa reina de Saba, viene a pedir sabiduría o escuchar la sabiduría de Salomón. Justamente esta mujer era de ese lugar, ¿no? Y ciertamente esta mujer se va admirada por la sabiduría con que Salomón hablaba de parte de Dios, ¿no? Y es más, esta mujer profesó su fe en el Dios de Israel, siendo de un pueblo totalmente extranjero, ¿no? Y esta mujer regresa definitivamente a ese lugar. Entonces, haciendo un rastreo histórico, se cree, o muchos dicen, que probablemente este eunuco tenía un sentido, vamos a ver más adelante a dónde iba o de dónde venía. Este eunuco tenía un sentido o una idea de quién era el Dios de Israel, porque él era extranjero, era de un pueblo, como te digo, de Etiopía, ¿no? Pero tenía a raíz de que justamente esta reina regresa con eh, toda esa fe o esa devoción al Dios de Israel, ¿no? Definitivamente estamos hablando de reina. Otra palabra clave aquí es
de que no solamente era el etíope de un pueblo extranjero, sino era eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes. Un eunuco era un hombre castrado, era un hombre que se le quitaba parte de los miembros. ¿Por qué? Porque ellos cumplían muchos lo hacían de nacimiento y otros ya a cierta edad ¿cómo se llama? Por consagración, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos cumplían una función, ellos eran una especie de mayordomos de las reinas, ¿ya? ¿No? Entonces, el tema del reino de Saba está en Primera de Reyes, capítulo 10, luego lo buscan, ¿no? Entonces, estos hombres eran funcionarios de la reina, definitivamente eran como una especie de guardaespaldas, hombres de confianza, mayordomos, pero de las reinas. Entonces, ya te imaginas, ¿no? O sea, cuando sucede esto, definitivamente por la cultura en que ellos vivían, definitivamente para asegurar la sangre real, castraban a estos eunucos, o sea, por así decirlo. Como rey vas a tener a un hombre que va a estar en todo lugar a donde va la reina, ¿no? Va a ser como su mayordomo, ¿no? Su amo de llaves. Y de pronto, definitivamente, había un motivo por el cual ellos los castraban y los consagraban para esa función. Pero eso dice acá, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, ¿no? Pero este hombre, aparte de eso, vamos a ver de que dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Es interesante, este hombre era un funcionario importante, no era un soldado, no era un esclavo, era un funcionario importante, era eunuco, era, por así decir, mayordomo de la reina de Etiopía, y además de eso tenía tesoros. Era un hombre de alguna otra manera pudiente, era un hombre poderoso, ¿no? Pero había venido a Jerusalén para adorar. Y esto me habla mucho de la necesidad que tiene todo ser humano. Y definitivamente este hombre, por más importante que sea, por más profesión que él ejerza, por más dinero que él tenga, había una necesidad en su corazón que lo hacía ir a Jerusalén a adorar al templo de Jerusalén. La pregunta es, ¿no? ¿Quién le compartió esta devoción? Definitivamente, por eso le decía, probablemente venga por la reina de Saba, que en algún momento tuvo un encuentro con la palabra de Dios a través de Salomón años atrás. Entonces, pero vemos que este eunuco viene a Jerusalén eh, adorar en lo que él ya había entendido, en lo que él, en el conocimiento poco quizás que él tenía, pero venía a buscar de Dios, ¿no? Había venido. Entonces, es muy interesante, ¿no? Verso 28 dice, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Otro punto que vemos en este hombre, eunuco, etíope, es que él ya estaba a regreso de Jerusalén a su tierra, ¿no? A Etiopía. Estaba de regreso, dice, en su carro, no sé si ahora ha sido un Hilux o una camionetita así chiquita con el pastor viejita, pero definitivamente, para ser un hombre importante, era un carro, un Mitsubishi, ¿no? Del año, definitivamente. O sea, pero él venía haciendo algo interesante. Puso en automático y venía leyendo, dice, al profeta Isaías, ¿no? Es interesante porque venía leyendo el profeta Isaías y aquí tú dices, oye, de pronto lo leía en su celular, ¿dónde lo leía? Tenemos que ir un poco al contexto nuevamente. ¿Por qué? Porque aquel entonces no cualquiera tenía una Biblia, como hoy en día. Hoy en día todos tienen una Biblia, pocos la leen. Aquel entonces pocos tenían la Biblia y muchos querían leerla. Entonces, este hombre tenía un rollo, normalmente en Jerusalén, cuando tú ibas al templo a hacer tus sacrificios de diferentes pueblos, todo eso, pero muchos dicen que incluso para que este hombre pueda ir a adorar a Jerusalén siendo extranjero, de alguna manera se había convertido al judaísmo, ¿no? De alguna manera tenía un afín con el judaísmo, porque de lo contrario, ¿cómo no? Ahora, y lo otro que vemos también de que se había comprado un rollo, y los rollos de aquel entonces eran caros, ¿no? O sea, aquel entonces existían los copistas donde ellos copiaban los rollos a mano, ¿no? Era literal, ¿no? O sea, los copiaban a mano, ¿no? Y eran por libros, no es que de pronto era toda la Biblia, pero él tenía el rollo de Isaías y eso es lo que él estaba leyendo. Otro punto que debemos entender aquí, que aquel entonces ellos leían en voz alta, ¿no? O sea, no como hoy en día, ¿no? Tú sacas al alumno a leer al frente a la pizarra y está ahí, no quiere leer, ¿no? O sea, de pronto, aquel entonces ellos tenían esa costumbre, no existía micrófono, ¿no? Aquel entonces ellos tenían esa costumbre, era normal para ellos leer en voz alta, ¿no? Y dice este hombre,
eunuco de Etiopía iba, ¿no? Leyendo sus rollos ahí en voz alta, ¿no? Y qué bueno hasta este punto. Pero también la Biblia nos va a mostrar que no basta con leerlo. No basta con leerlo. En una ocasión, no sé si viste un post que hicimos, no debo, la Biblia no es para leerla nada más, es para alimentarme. Es diferente, porque tiene mucho que ver con tu actitud, tu entrega, ¿no? Que tú tengas con la palabra de Dios. La Biblia, más que un libro de lectura, es un libro que te alimenta, es palabra de Dios. Entonces, este hombre dice, tenía un rollo y bueno, qué bueno que haya podido obtener un rollo, cualquiera no lo podía obtener, pero estaba leyendo. Entonces ahí entra a tallar Felipe, guiado por el Espíritu Santo. Felipe, que había sido llevado a este desierto, donde de pronto fue llevado a este desierto, llegó a este desierto y de pronto Felipe decía, Señor, ¿para qué me has traído a este lugar? Si de pronto en Samaria, ¿cuántas almas ya más hubiera ganado, no? Porque de pronto, ¿qué hago en este desierto? No hay nada. Y de pronto aparece ahí el eunuco, ¿no? En su carro, del año, leyendo en voz alta. Y el Espíritu Santo habla al corazón de Felipe. Verso 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Si tú traes esa palabra descontextualizada a nuestros tiempos, dice, uy, me van a regalar el carro. No era así, definitivamente, a pesar de que no era porque le iban a regalar el carro. No, hoy en día lo toman de otra manera. Dice, acércate y júntate a ese carro. Había un propósito del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo sabía la necesidad en el corazón de este etíope extranjero, ¿sí? La necesidad que este hombre tenía de Jesús. ¿Ya tenía cierto acercamiento a las cosas de Dios? Sí. ¿Tenía un conocimiento intelectual del Dios de Israel? Sí. ¿Iba a adorar como cualquier otro judío al templo? Estaba yendo de esa manera. Tenía un rollo, tenía una Biblia, por así decirlo, un extracto de la Biblia en sus manos, también lo tenía. Pero faltaba algo. Faltaba Jesucristo en su vida. Y ese era el propósito por el cual el Señor había movido todo esto. Entonces vemos aquí a un Dios que no solamente está preocupado o es un Dios que no solamente piensa en multitudes como los samaritanos, sino que es un Dios que también piensa individualmente en cada persona. Y estos pasajes nos van a mostrar que el evangelismo se puede hacer en masa, pero el evangelismo también es de persona a persona. Ambos son muy valiosos para Dios. Entonces hace que Felipe vaya a este lugar y esté ahora frente a este eunuco, ¿no? Entonces, mis hermanos, ahora, ¿cuáles pueden haber sido las luchas que pasa de pronto Felipe, ¿no? De pronto me voy a acercar al carro de un etíope, definitivamente es un extranjero, ese eunuco, te imaginas nada más ya, ese eunuco, como que aquel entonces era como que de alguna otra manera eunuco, no tienes tus miembros, ¿no? Entonces, ese eunuco, no sé, es extranjero, como que podría haber tenido cierto recelo, pero su obediencia a la voz del Espíritu Santo definitivamente podía más. Dice el verso 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. La importancia de siempre que nos acercamos a alguien para presentarle a Cristo, para presentarle la palabra de Dios, de primero oírle brevemente, o oírle atentamente. A veces nosotros queremos aconsejar sin ni siquiera saber la situación de la persona, sin ni siquiera conocer un poco el corazón de la persona. Y aquí vemos esta palabra, le oyó que leía la profecía de Isaías. Ah, correcto. Este hombre, Felipe, se está dejando guiar por el Espíritu Santo y va a tomar lo que el Espíritu Santo le está mostrando. ¿Qué le está mostrando? Que este eunuco estaba leyendo al profeta Isaías. Entonces él al oír esto le dice, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y le hizo una pregunta, ¿no? Una pregunta de rigor, pero bien, bien interesante su pregunta. Dice, ¿entiendes lo que lees? No le dijo, oye, ¿para qué lees si no entiendes? Sino le dijo, ¿entiendes lo que lees? Buscando sacar el corazón, conocer más el corazón del etíope, ¿no? Buscando conocer un poco más cuál era la situación del eunuco. Y mira lo que él responde. Dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y aquí vemos esta disposición del etíope, que esta pregunta no lo tomó como ofensa, ¿no? No lo tomó como ofensa, sino él tomó
su necesidad de Dios, que ya estaba en él, pudo más que su propio orgullo de decir, oye, ¿por qué me preguntas eso, no? De pronto, como que decía, por si acaso yo vengo de Jerusalén, pudo haberle dicho, ¿no? Y estoy en mi carro y tú estás a pie. Por si acaso yo ya tengo un rollo. Pero vemos en el corazón de este hombre, dice, con esta pregunta, que él nuevamente responde con una pregunta, vemos su necesidad. Y mira lo que dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Él está reconociendo aquí que no está entendiendo y que necesita que alguien le enseñe. Y dice, y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y dice, y le rogó. Y esta palabra le rogó es de que, por favor, ¿me puedes enseñar? ¿Cuán importante es venir a la palabra de Dios y ser enseñados por la palabra de Dios? Es maravilloso cuando comprendemos las grandes verdades de la Biblia por nuestra cuenta, es maravilloso. Y Dios lo va a hacer a través de su Santo Espíritu. Pero también debemos entender que Dios muchas veces va a poner personas para ayudarnos a entenderla. Y eso no resta a su Santo Espíritu, sino es su Santo Espíritu usando los dones en sus hijos, dones de maestro, muchos de ellos, para enseñarnos la palabra de Dios. Entonces, debemos tener siempre un corazón dispuestos a no solamente entender de nuestra, dice, no, yo lo voy a leer y yo lo voy a entender, sino a ser enseñados. Este etíope estuvo dispuesto a ser enseñado por Felipe. Muchos hoy en día, dices, como que no se dejan ser enseñados o no quieren ser enseñados. Entonces, muchas veces Dios nos va a hablar directamente a través de nuestro devocional, sí, pero muchas veces también entiende, Dios va a levantar profetas, maestros, evangelistas, pastores, en su iglesia en general, ¿para qué? Para mostrarnos su palabra. Y cuando digo profetas, no se me malentienda, no profetas, ¿para qué? Para mostrarnos palabras específicas a nuestro corazón, pero basadas en la palabra de Dios. Maestros para ayudarnos a contextualizar cada escritura y hacerlo cada vez más rico. Y eso no desmerece al Espíritu Santo, muy por lo contrario, es el Espíritu Santo usando siervos en su iglesia para poder traernos entendimiento. Entonces, mis hermanos, debemos tener un corazón como este hombre, ¿no? Que estuvo dispuesto a ser enseñado. Amén. Hoy en día pocas veces se ve eso, ¿no? O sea, se ve muy poco hoy en día en las iglesias, como que cuando se habla de pronto de un estudio, como que, oh, estudio es más pesado, demora más, dura más, van a hablar términos más amplios, sino mejor así dominguitos nomás. ¿No? O sea, dominguitos nomás. O mejor que se me predique un devocional de 5 minutos nomás, pastor, y basta, con eso ya tengo para todo el día. Hay un pastor de Calvary Chapel llamado David Gusit y él dice algo interesante, dice, mira, para obtener más entendimiento de nuestras Biblias debemos sumergirnos, dice. Las mariposas vagan sobre las flores en el jardín y no logran nada, pero las abejas se sumergen en la flor y se llevan el alimento esencial. No obtendremos nada si solamente aleteamos sobre nuestras Biblias como mariposas. Tenemos que sumergirnos como las abejas. Qué hermoso pensamiento, ¿no? Sumérgete en la palabra de Dios. Sumérgete realmente. Qué importantes son los estudios que venimos haciendo un paréntesis a todo, de verso a verso. De verso a verso y de manera expositiva, ¿no? Entonces le voy adelantando estos dos términos siempre, verso a verso y manera expositiva. Verso a verso, que tenemos la agenda, la marca el Señor, versículo, versículo, capítulo, capítulo, y de manera expositiva, entendiendo en su contexto, cada texto en su contexto, cada texto en su contexto, y es la palabra la que nos va enseñando, es de la palabra donde va saliendo el mensaje, ¿no? Entonces, y vamos a ver ese mismo principio hoy en día en Felipe, que él, su mensaje, no lo sacó de otro lugar, sino más que de la palabra de Dios. Y esa debe ser también, por otro lado, siempre el tenor en un predicador, sacar el mensaje de la palabra de Dios y no introducir su mensaje a la palabra de Dios, sino de la palabra de Dios sacamos el mensaje. Y mira lo que dice el verso 32, ¿no? Dice,
El pasaje de la escritura que leía era este. Dice, como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ese es el pasaje que venía leyendo el etíope. Y ya tenemos dos pistas. Ese es el pasaje y el otro dice que leía el rollo de Isaías. Yo te pregunto, ¿qué capítulo estaba leyendo? A ver. Isaías 53. Isaías 53, luego lo lees en casa por completo, es una de las profecías más hermosos que existe en la Biblia, porque es una de las profecías que narra detalladamente cómo iba a ser el sacrificio de Cristo. Bueno, hermosos, mejor dicho, es más profundas, es una de las profecías que más impacta. Y mira cómo comienza esta profecía, que estaba en Isaías 53, versos 7 al 8, luego lo buscas, pero eso estaba leyendo aquí el etíope, dice, como oveja a la muerte fue llevado. ¿Te trae memoria de quién está hablando? Definitivamente, ¿no? Nosotros que conocemos la historia completa, sabemos definitivamente que de quién se está refiriendo de esta oveja que fue llevado a la muerte es de Jesucristo. Pero para aquel entonces, para el etíope, esto era desconocido. Definitivamente para el etíope esto como que él no lo comprendía. Por eso él dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo enseñe? Entonces, a partir de este texto, Isaías va a comenzar a presentar a Jesucristo. Ahora, dice, como oveja la muerte fue llevado, ¿no? O sea, definitivamente está hablando de quién? De Jesucristo, ¿no? Entonces, mira lo que dice el verso 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego nuevamente que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Aquel entonces había distintas versiones de quién era esta oveja que iba a ser llevado a la muerte, ¿no? ¿Quién iba a ser este cordero que iba a ser trasquilado? ¿Quién iba a ser este cordero que de pronto no iba a abrir su boca mientras era sacrificado? ¿Quién era este cordero que se iba a humillar, no? Definitivamente no tenían claro y tenían diferentes versiones. Y por eso que el eunuco hace la pregunta, ¿de quién dice el profeta esto? O sea, el profeta Isaías, ¿de sí mismo o de algún otro? Te ruego que me digas, le dice, ¿no? Su necesidad del eunuco de querer entender. Él reconocía que no estaba entendiendo, que había algo más detrás de todo esto, ¿no? Había algo más de que ir una vez al año a Jerusalén y adorar con sus tesoros y todo lo demás. Había algo más que el simple conocimiento intelectual. Él sabía que había algo más detrás de todo esto que Dios tenía, ¿no? O sea, y nosotros sabemos que hay algo más de todas estas escrituras y ese algo más es Cristo. Ese algo más es Cristo, ¿no? Él es el mensaje de toda la Biblia. Entonces, ¿de quién? Habían tres versiones. Yo te voy a dar las tres versiones y definitivamente nosotros nos quedamos con una, porque conocemos todo el contexto y es una gran promesa. Algunos pensaban que el siervo que iba a sufrir en la muerte, el siervo que iba a ser trasquilado, era una manera figurativa y estaba hablando de la misma nación de Israel. Y hasta hoy en día incluso muchos de los judíos creen que cuando Isaías 53 está profetizando sobre esto, sobre que esta oveja va a ser trasquilada, va a sufrir todo esto, se está refiriendo a la nación como tal. Pero recuerda, la nación como tal sufrió producto o como consecuencia de su desobediencia a Dios. No fue para redimir a alguien más. La nación ha sufrido, de Israel ha sufrido, pero que como consecuencia de haberse alejado de Dios. No es de pronto como un acto redentor por la humanidad. Entonces, definitivamente queda descartado, ¿no? Aquí vamos a ver que esta oveja dice, cuando lee esto Isaías, definitivamente dice, no se quejó, no abrió la boca para reclamar. Otros pensaban que es una profecía, esta profecía o el siervo que iba a ser de pronto sacrificado era mismo Isaías. Y definitivamente Isaías no llegó a ser sacrificado de esta manera.
Pero un buen grupo pensaban, los judíos mesiánicos, que justamente cuando está dando esta profecía sobre el siervo sacrificado, se está refiriendo al Mesías que iba a venir, Jesucristo. Pero esto entraba en contraposición con otras profecías, porque hay otras profecías, dice que el Mesías va a reinar y va a traer libertad al cautivo. Y entonces ellos veían a su Mesías como un libertador político, un libertador, un rey, ¿no? Un hombre importante. Y entonces dice, esta profecía no cabe ahí porque ¿cómo es que el Mesías que va a reinar, va a ser alguien poderoso, de pronto va a ser sacrificado? Y ellos como que estas profecías no empatan con esta que habla del sacrificio. Entonces, nosotros hoy en día sabemos que definitivamente esta profecía se refería a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo este mismo Mesías iba a venir 2 veces. La primera vez como siervo a ser sacrificado por ti y por mí, y él ha prometido venir por segunda vez a reinar sobre la tierra, a reinar. Entonces definitivamente tiene sentido esta profecía. Entonces dice, Felipe, mira lo que va a hacer Felipe, dice, verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, le tocó recién. Primero oyó, luego escarbó un poco más el corazón de este hombre y ahora lo que va a hacer es abrir su boca, presentar el evangelio, dice. Abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Qué importante es comenzar desde la escritura. Sobre el escrito está. Todo evangelismo, todo mensaje de la palabra de Dios siempre debe estar desde el escrito, está. Comenzó desde este punto de Isaías, le explicó definitivamente que este siervo que se iba a sacrificar, que este siervo que iba a ser trasquilado, que este siervo que no iba a abrir su boca y que iba a traer libertad a los cautivos, definitivamente es Jesucristo. Y dice, esto está muy atado porque dice, y le anunció el evangelio de Jesucristo. El evangelio significa el mensaje de Jesucristo, y Jesucristo es el mensaje. Le mostró a Cristo en su vida a este hombre. ¿Y por qué te digo que le mostró a Jesús en su vida? Por la respuesta que va a dar el eunuco más adelante. Entonces, qué importante es ver esto, ¿no? Este Felipe comenzó a evangelizar desde la misma escritura, desde la misma palabra de Dios. ¿Por qué es importante evangelizar desde la misma palabra de Dios? Porque toda la palabra de Dios habla de Jesucristo. Toda la palabra de Dios apunta a Jesucristo. Jesucristo es el mensaje central y lo hemos visto y lo venimos viendo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje central de la Biblia es Jesucristo. Mira lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando él ya había resucitado y sus discípulos estaban camino a Emaús. Dice, se les presentó en una ocasión, luego lo buscas, está en Lucas capítulo 24, verso 44. Le dijo lo siguiente, mira, se les apareció y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice que la ley de Moisés, las escrituras de Moisés, los profetas y los salmos hablan de quién? De él. Todo lo que está escrito de mí. Y esto lo está diciendo Jesucristo a sus discípulos. Es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, a veces decimos, los evangelios nada más hablan de Jesús. Falso. Ellos hablan explícitamente de Jesús, pero toda la escritura habla de Jesucristo. Y aquí Felipe está usando Isaías 53 para presentar el mensaje del evangelio. ¿Puedo presentar el mensaje del evangelio con el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí. Puedes presentar el mensaje del Antiguo Testamento con el mensaje de Jesucristo basado en el Antiguo Testamento. Lo puedes hacer. Nosotros lo venimos haciendo a través de Génesis. Estamos hablando de Génesis, pero estamos hablando de Jesús. Y uno dice, total, ¿no es Antiguo Testamento? Sí, pero el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Amén. Entonces, qué importante es también tener presente eso, mis hermanos. Entonces, aquí Felipe mira lo que va a hacer. Comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús, dice, ¿no? Le anunció el evangelio de Jesús. Qué importante es esto, ¿no? Anunciar el evangelio de Jesús. Anunciar el evangelio de Jesús tiene 2 partes bien fundamentales.
mostrar quién es Jesús y qué es lo que Jesús ha hecho. Y este libro de Isaías, este capítulo 53 de Isaías que estaba leyendo el eunuco, presenta estas dos partes. Presenta quién es Jesús y presenta lo que Jesús ha hecho. Dice, como cordero, nosotros sabemos que Él es el cordero, Él es la oveja. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el mundo sepa que hay un cordero, que ese cordero es Jesucristo, el único que puede quitar el pecado del mundo. Que hubo un hombre que se sacrificó por ti y por mí, y también por el mundo, pero es para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Lo segundo que hizo este cordero fue llevado a muerte, sacrificio. Entonces, estas dos frases se utilizó Felipe. Él es el cordero, Jesús es el cordero, y él murió por ti. ¿Te imaginas? Suficiente, eso fue todo el mensaje de evangelismo. El cordero es Jesús, y Jesús murió por ti. Basta. Y eso fue su mensaje. Todo mensaje debe presentar siempre a Jesucristo. ¿Y qué más? Lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y eso hizo Felipe. Y es conocido como uno de los más grandes evangelistas de todos los tiempos. Verso 36 al 38, mira la respuesta del etíope cuando se predica la palabra de Dios de una manera correcta, de una manera ligada a la palabra, basada en la palabra, presentando a Jesucristo. Mira cuál es la respuesta en este hombre, 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? La pregunta es, ¿cómo es que de pronto el eunuco sabía sobre el bautismo? Definitivamente el bautismo es parte del mensaje de Felipe. ¿Por qué? Porque el bautismo simplemente es un simbolismo de algo que ya está ocurriendo o ya ocurrió en tu corazón, que ya ocurrió en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, ¿qué es lo que estaba sucediendo en el etíope? Estaba reconociendo que en Jesucristo había muerto para pagar cada uno de sus pecados, pero que este mismo Jesucristo había resucitado y le estaba dando vida eterna. Y eso es lo que simboliza el bautismo, muerte a nuestros pecados y resurrección en Cristo. Y de pronto eso lo había predicado Felipe, le había dicho, Cristo ha muerto por ti, pero ese Cristo ahora está vivo. Y a ese Cristo predicamos. Y a ese Cristo estoy predicando en Samaria y de pronto Dios me ha traído ahora a mostrarte ese Cristo a tu vida. Y es por eso que este hombre dice, oye, si tú me predicas todo eso, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Mira lo que responde Felipe, dice, 37. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué es importante esta frase de todo corazón? De todo corazón se está refiriendo con todo tu ser. Si estás entregado de lleno, hazlo. No lo desanima, sino hazlo, le dice. Bien puedes. Pero se encarga de que el etíope esté seguro que ya no solamente era un conocimiento de venir a adorar a Jerusalén una vez al año, o comprarse un rollo, o tener la Biblia más gorda y tenerlo ahí en su, ¿cómo se llama? En su librero. No, no, ya no era solamente eso, su devoción por Dios. Su devoción por Dios ya no era solamente una religiosidad continua de una vez al año o tener el rollo o coleccionar rollos. El que tengas una Biblia en casa no garantiza que tú seas cristiano, pero el haber entendido el mensaje que te muestra esta Biblia que está ahí en tu librero, eso te hace cristiano. Cristo, que es el mensaje, te hace cristiano. Y eso es lo que está diciendo, si tú crees de todo corazón, le dice, de todo corazón, bien puedes. Y él respondió, y mira su respuesta. En su respuesta, él ya no habla de la oveja, él ya no habla del cordero, ni siquiera habla de Jesús, tampoco de Felipe, tampoco de Jerusalén. Mira lo que él responde. Dice, y él respondió, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso que te digo, no me equivoco, por eso que me atrevo a decir que Jesucristo no solamente le leyó Isaías 53, sino le mostró claramente quién es el Cordero y qué es lo que hizo el Cordero. Dice, creo que Jesucristo, y no dice ni siquiera Jesús, sino Jesucristo. La palabra Cristo significa Mesías. Creo que Jesucristo es mi Salvador, creo que Jesucristo es el ungido, creo que Jesucristo es Dios, Hijo de Dios, y como Hijo de Dios está resucitado. Y yo, al igual que Él, quiero darle muerte a mis pecados y quiero decirle sí a la vida eterna, quiero resucitar juntamente con Cristo y yo lo creo.
Por lo tanto, hagamos el acto simbólico. ¿Vamos a dónde? A bautizarme. Y solamente van a hacer un acto simbólico. Recuerda, el bautismo no salva. El bautismo es una manifestación de algo que ya ocurrió en tu interior, que ya ocurrió en tu vida. Y eso es lo que van a hacer, dice el verso 38, dice, y mandó, entonces dice, pisaron los frenos, no, dice aquí, y mandó parar el carro, ya, mandó parar el carro, dice, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y qué interesante que ambos descienden al agua. No le dijo, ven, 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 una florcita y te voy a rociar la cabecita. No, no fue así, sino vamos, no dio un chapuzón en el agua ahí y lo bautizó, lo sumergió, simbolizando su muerte al pecado y lo sacó del agua, simbolizando su nueva vida en Cristo. Entonces fue un bautismo real, ¿no? Entonces qué interesante ver ese punto. Verso 39 dice, cuando salieron del agua, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y de pronto de nuevo el Señor se lo llevó. Solamente para eso lo había llevado, para predicar a un individuo. Pero este individuo, mira cómo responde este individuo. Uy, se fue Felipe, entonces ya fue, no dijo. Vamos a ver que fue una reacción, o sea, fue una conversión sincera, porque dice, y el eunuco no le vio más y se entristeció grandemente. No, dice, y siguió gozoso su camino. El eunuco no había puesto su esperanza ni su fe en Felipe, su esperanza y su fe estaba en Jesucristo. Y sabía que ahora Dios había cumplido el plan con él. Y bueno, Felipe, chao. Y así somos los siervos del Señor. Y entiende, así son los siervos del Señor. Dios te usa y luego te va a llevar, te va a sacar. O sea, los siervos del Señor no son indispensables. No es que de pronto si de Felipe se iba, se derrumba el eunuco, no. Si realmente esta persona ha entendido el Evangelio, este siervo de Dios tiene que estar ya haciendo su trabajo para otras personas, para que sigan entendiendo el Evangelio. Y lo hizo, y lo sacó. Y el eunuco se dio gozoso porque había creído en Cristo. Y muchos dicen que los etíopes, también hay etíopes creyentes en ese lugar, de parte del África, muchos de ellos cuando hacen un rastreo de cómo llegó el Evangelio a ellos, llegan al etíope, a este eunuco. ¿No? Así como nosotros podemos hacer un rastreo, cómo llegó la palabra de Dios a nosotros, qué misioneros fueron los que trajeron y todo lo demás, ellos cuando hacen un rastreo llegan justamente a este eunuco etíope. Esto habla de que este hombre definitivamente no cayó, llegó a ese lugar, siguió enseñando el rollo de Isaías 53, mostrando a Cristo a las personas. ¿Quién era Cristo? Que lo que Cristo había hecho. Qué importante. Verso 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto, una teletransportación, ¿no? De película, ¿no? De pronto es arrebatado y a veces uno dice, se arrebató, ¿cómo va a ser eso? Y la Biblia habla que nosotros vamos a ser arrebatados, ¿ah? En Tesalonicenses, capítulo 4, puedes buscarlo, capítulo 1, habla de que la iglesia va a ser quitada, va a ser arrebatada. Definitivamente este no es un arrebatamiento como el que va a ser, ¿no? Pero vemos de que hay mucha evidencia cómo este Señor saca y lleva, o sea, y entonces no nos debe ser difícil creer que nosotros también vamos a ser arrebatados. Si la Biblia lo dice es porque así va a ser. Oye, dice, pero se tienen que construir quizás naves, o cómo sería, con cohetes. No, el Señor en un cerrar de ojos te va a arrebatar. Y va a ser así. ¿No? Entonces, y aquí dice que Felipe dice, fue arrebatado una teletransportación, ¿no? De película. Y de pronto dice, pero Felipe se encontró, ya, ahora estás en Azoto, ¿no? Otro lugar desconocido para el hombre, en Azoto. ¿Y sabes qué es Azoto? Azoto viene ser, en el Antiguo Testamento se le conocía como Azot, y era una de las capitales del pueblo filisteo. No sé si te suena la palabra filisteo. Los filisteos son los que tenían un hombre gigante llamado, ¿cómo? Goliat, ¿no? Enemigos de Israel, ¿no? O sea, un pueblo enemigo, un pueblo pagano que era enemigo de Israel. Y ahora vemos Felipe en uno de estos pueblos que anunciando el evangelio. Pasando por Azot, o por Azoto, es lo mismo, dice, y pasando, anunciando el evangelio en todas las ciudades. Y se está cumpliendo Hechos capítulo 1, verso 8. Porque no solamente ya está en Samaria, sino que acaba de predicarle a un etíope y ahora está en Azoto, un pueblo filisteo, enemigo del pueblo de Israel,
predicando el evangelio en ese lugar. Dice, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Incluso se va a Cesarea y ahí es donde él se va a quedar durante aproximadamente 20 a 22 años haciendo la obra. Entonces vemos claramente cómo es que cuando un hombre, cuando una vida es guiada por el Espíritu Santo hace que se cumpla Hechos 1:8 en su vida. Y seréis testigos en Jerusalén, en tu círculo más íntimo, en tu hogar, en tu familia, con tus padres, con tu madre, con tus hijos, en toda Judea, con tus familiares cercanos, tíos, abuelos, Samaria, aún con las personas que no lo pasas, ese vecino chinchoso, aún con ellos, y hasta lo último en la tierra, y hasta donde el Señor te lleve. Hoy en día hay muchos jóvenes que comienzan a entrar al cristianismo y muchos de ellos con buena voluntad, con un buen corazón, dice, yo quiero que el Señor me lleve a predicar al África o a provincia, esos lugares alejados que no han escuchado de Dios y hay una buena motivación. Pero la pregunta sería, ¿estás predicando en tu Jerusalén? ¿Cómo está tu testimonio dentro de tu hogar? Y nosotros como iglesia también podemos decir, queremos que el Señor abra nuevas obras, queremos ir a provincia y abrir un anexo o una iglesia más en provincia, que el Señor nos muestre. La pregunta es, ¿pero cómo estamos dando testimonio en el lugar donde estamos habitando? ¿Estamos siendo luz para nuestra comunidad? Una vida que realmente es guiada por el Espíritu Santo va a hacer las cosas en un orden, en el orden que el Espíritu Santo le pone, pero al mismo tiempo también va a estar atento al obrar del Espíritu Santo. No siempre va a ser lógico. Para Felipe no era lógico que lo saquen de un ministerio exitoso para llevarlo a un desierto. No había lógica. Yo te pregunto, ¿hay lógica? No hay lógica. Muchas veces el Espíritu Santo va en contra de la lógica. Pero ¿sabes qué? En sus principios divinos no hay engaño. Esos son seguros. Entonces, mis hermanos, estemos atentos. Estemos atentos siempre a predicar, a dar testimonio. Otro ejemplo práctico que me viene a la mente es el siguiente. Felipe se pudo haber, como se dicen, opacado, se pudo haber chupado, como decimos muchos nosotros aquí en Pachacútec, Perú, ¿no? Se pudo haber chupado diciendo, voy a subirme a ese carro, pero ¿qué me dirá ese hombre? ¿Tiene dinero? ¿Me hará caso? Y de pronto, y si le pregunto, tal vez se ofende. Pude haber puesto muchos peros, porque este hombre era importante, tenía dinero, ya, y Felipe pudo haber dicho, pero ya está leyendo ya su rollo, ¿no? Ya está leyendo su Biblia, Señor, ya mejor muéstrame otro, ¿no? O sea, pudo haber dicho muchas cosas como muchas veces nosotros decimos, ¿no? Pero al vecino ya lo he visto por ahí, ya escucha su alabanza, ya. El Señor poco a poco va a hacer que se convierta, ¿no? O no, pero eso es importante, tal vez no me hace caso. Podemos poner muchos peros, pero aquí vemos en un ejemplo de Felipe que él escuchó la voz de Dios en su corazón y simplemente abrió su boca. Abrió su boca. Entonces, mis hermanos, estemos dispuestos a predicar el Evangelio. Recuerda, ricos y pobres necesitan de este mismo mensaje. El mensaje no cambia, es el mismo. Ese Jesucristo de Isaías 53 es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y ese mismo Jesucristo debemos demostrarle a quien Dios ponga en nuestro camino. Las oportunidades Dios lo va a poner. Nosotros somos los que tenemos que estar dispuestos a obedecer cuando Él las pone, a ser guiados realmente por su Santo Espíritu y no aferrarnos a nuestra comodidad. Porque aferrarnos a nuestra comodidad podríamos decir, no, Señor, más adelante. Pero eso no hizo Felipe. Entonces, mis hermanos, que estos textos nos puedan animar a continuar anunciando el Evangelio. Amén. Gracias. Vamos a orar.